Alejandro Magno, conquistador del mundo antiguo. Alejandro Magno, el joven príncipe macedonio, nació en un mundo preparado para la conquista. Desde su infancia, demostró ser excepcional, tanto en inteligencia como en valor, cualidades que lo distinguieron como líder indiscutible. Su vida estuvo marcada por una ambición insaciable, y un destino que lo llevaría a cambiar el curso de la historia. La muerte de Filipo II marcó un punto de inflexión en su vida. A los 20 años, Alejandro ascendió al trono, enfrentándose al desafío de gobernar un reino en tensión. Sin embargo, su visión y carisma lo llevaron a asegurar su posición, prometiendo una era de expansión sin precedentes. Con una ambición que rebasaba las fronteras de Macedonia, Alejandro soñaba con un imperio que se extendiera más allá de los límites conocidos. Su visión era de un mundo unificado bajo su mando, donde la cultura griega se mezclaría con las de las tierras conquistadas, creando un nuevo orden mundial. La influencia de Aristóteles en Alejandro fue fundamental. Como su tutor, Aristóteles le impartió no solo conocimiento, sino también una forma de ver y entender el mundo que lo rodeaba. Esta educación forjó en Alejandro un pensamiento crítico, y una apreciación por la cultura y la ciencia, pilares de su liderazgo. Su estrategia militar comenzó con la audaz conquista del imperio persa. Alejandro demostró ser un estratega sin igual, utilizando tácticas innovadoras que sorprendieron a sus enemigos. Cada victoria no solo expandía su territorio, sino que también consolidaba su leyenda como uno de los mayores conquistadores de la historia. La batalla de Isos marcó un antes y un después en la consolidación del poder de Alejandro. En esta confrontación, sus tácticas militares superiores permitieron a las fuerzas macedonias derrotar al vasto ejército persa, demostrando no solo su habilidad en combate sino también su liderazgo indiscutible. Alejandro Magno no solo destacó por su valor en batalla, sino también por su astucia en la diplomacia. Su matrimonio con Roxana, de origen sogdiano, no fue solo un acto de amor, sino también una estrategia para fortalecer los lazos con los territorios recién conquistados, promoviendo la paz y la lealtad. La fundación de Alejandría en Egipto fue uno de los logros culturales más significativos de Alejandro. Esta ciudad no solo se convirtió en un centro de comercio y aprendizaje, sino que también simbolizó la fusión de culturas y conocimientos. Alejandría se erigió como un faro de la helenización, influenciando generaciones futuras. Durante su campaña hacia Egipto, Alejandro fue proclamado faraón, consolidando aún más su poder. Este reconocimiento no solo reflejó la aceptación de Alejandro por parte de los egipcios sino que también reafirmó su divinidad, un aspecto crucial para mantener su autoridad y avanzar su visión imperial. La travesía a través del desierto de Gedrosia se tiñó de mística, representando la tenacidad y resistencia de Alejandro y sus tropas. Este arduo viaje, marcado por dificultades naturales, no solo demostró la determinación de conquistar lo desconocido sino también cimentó la leyenda de Alejandro como un líder capaz de enfrentar cualquier desafío. La batalla decisiva en Gaugamela marcó un antes y un después en la historia antigua. Alejandro Magno, con una astucia y valentía incomparables, enfrentó al poderoso imperio persa. Esta victoria no solo desmoronó las defensas persas sino que también abrió las puertas de Asia para el joven macedonio. A través de sus políticas de integración cultural, Alejandro buscó fusionar las tradiciones greco-persas. Su visión era crear un imperio donde las diferencias culturales se convirtieran en un puente y no en un abismo. Este enfoque no solo facilitó su dominio sino que también enriqueció el tejido social de su vasto territorio. La expedición hacia la India representó uno de los capítulos más audaces en la vida de Alejandro. A pesar de las duras batallas y la resistencia encontrada, su deseo de explorar y conquistar no conocía límites. La lucha contra el rey Poro destacó, mostrando el respeto mutuo entre adversarios valientes. Alejandro no solo fue un conquistador, su habilidad para organizar y administrar un imperio tan vasto fue excepcional. A pesar de los desafíos logísticos y culturales, logró mantener una cohesión y eficiencia admirables. Su liderazgo y visión estratégica fueron claves en la gestión de sus dominios. Mantener unido un imperio multicultural fue, quizás, uno de los mayores desafíos para Alejandro. A través de matrimonios, políticas de integración y un profundo respeto por las tradiciones locales, logró forjar un sentido de unidad. Sin embargo, esta tarea no estuvo exenta de dificultades y requería un equilibrio delicado. Mantener unido un imperio tan vasto y multicultural como el que Alejandro Magno había construido era un desafío constante. La diversidad de culturas, lenguas y tradiciones bajo un mismo gobierno requería de una habilidad diplomática sin precedentes, además de un sistema administrativo eficaz que permitiera una coexistencia armónica. Alejandro no solo fue un conquistador, sino también un visionario que entendió la importancia de la integración cultural. Su política de matrimonios mixtos, incluyendo el propio, buscaba fusionar las élites macedonias y persas, promoviendo así una paz duradera y una identidad común dentro de su vasto imperio. La repentina muerte de Alejandro a los 33 años dejó un vacío de poder que sus generales, conocidos como los diádocos, trataron de llenar, desencadenando una serie de conflictos.
La ausencia de un heredero directo claro convirtió la sucesión en una lucha por el poder que eventualmente llevaría a la fragmentación del imperio. A pesar de la desintegración de su imperio, la influencia cultural de Alejandro Magno perduró, siendo uno de los mayores agentes de la helenización del Oriente. Las ciudades fundadas por él, especialmente Alejandría, se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura, fusionando elementos griegos con los locales. La leyenda de Alejandro Magno ha resistido el paso del tiempo, convirtiéndose en un personaje casi mítico. Su vida y campañas siguen siendo fuente de inspiración y estudio, no solo por sus logros militares sino también por su visión de un mundo unificado, y su impacto en la cultura y la sociedad. La persistencia de la leyenda de Alejandro Magno a través de los siglos es un testimonio de su impacto inquebrantable en la historia. Su figura ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de conquista y ambición. Las historias de sus hazañas continúan inspirando a generaciones, manteniendo viva su memoria. En el arte y la literatura, Alejandro ha sido inmortalizado como el epítome del héroe clásico. Su vida y conquistas han sido objeto de innumerables obras, desde esculturas y pinturas hasta épicos poemas y novelas. Cada representación artística contribuye a la rica tapestría que compone su legado. El impacto de Alejandro en la estrategia militar contemporánea es profundo. Sus tácticas y logros han sido estudiados por militares y estrategas a lo largo de los siglos, evidenciando que su genio táctico sigue siendo relevante. Su capacidad para adaptarse y vencer en diversidad de escenarios es un modelo a seguir. Los debates históricos sobre la magnitud de sus logros reflejan la complejidad de su figura. Mientras algunos lo ven como un genio militar y un líder visionario, otros critican las consecuencias de sus conquistas. Sin embargo, es indiscutible que transformó el mundo antiguo de manera irreversible. Durante sus campañas, Alejandro no solo se enfocó en la conquista, sino también en la expedición científica y cultural. Llevó consigo a científicos, geógrafos y filósofos, contribuyendo al conocimiento del mundo antiguo. Esta fusión de ambición militar con la sed de conocimiento es parte esencial de su legado. La relación entre Alejandro Magno y su caballo Bucéfalo es legendaria, simbolizando una unión perfecta de confianza y valentía. Bucéfalo, más que un simple medio de transporte, fue un compañero de batallas, reflejando el coraje y la determinación de Alejandro. Esta amistad trasciende como un ejemplo de lealtad. Alejandro Magno no solo fue un conquistador, sino también un visionario en la expansión del comercio. Comprendió la importancia de integrar económicamente sus territorios conquistados, facilitando así el intercambio de bienes y fomentando la prosperidad. Este enfoque estratégico permitió que las rutas comerciales florecieran bajo su mandato. Los misterios que rodean la tumba de Alejandro Magno continúan intrigando a historiadores y arqueólogos por igual. La localización exacta de su última morada permanece como uno de los enigmas más grandes de la antigüedad. Este misterio añade un aura de leyenda alrededor de su figura histórica. Alejandro aspiraba a una fusión cultural entre Oriente y Occidente, soñando con crear un imperio unificado bajo una misma visión. Su política de matrimonios mixtos y la fundación de ciudades que llevaban su nombre eran pasos hacia este ideal de integración y cohesión cultural. La gestión y economía de las ciudades fundadas por Alejandro reflejan su genialidad administrativa. No solo conquistó territorios, sino que también se preocupó por establecer una infraestructura sólida, promoviendo el desarrollo económico y cultural. Las ciudades alejandrinas se convirtieron en centros de saber y comercio, perpetuando su legado. Alejandro Magno no solo conquistó territorios, sino también los corazones de aquellos a quienes lideró. Su perspectiva revolucionaria sobre el liderazgo, basada en la valentía, la ambición y una inquebrantable confianza, resuena hasta hoy. Transformó el concepto de liderar no solo por el poder, sino por la inspiración. La visión de Alejandro sobre la religión y la divinidad también marcó un antes y un después. Al proclamarse hijo de Zeus, no solo buscó legitimar su poder sino también acercarse a sus súbditos en un plano casi celestial. Esta estrategia fortaleció su imagen como un líder predestinado y divino. En el terreno de la cartografía, Alejandro impulsó un avance sin precedentes. Su obsesión por explorar y conquistar lo desconocido llevó a la creación de mapas detallados que ampliaron el horizonte geográfico de la antigüedad. Su legado en este campo es un testimonio de su sed de conocimiento y exploración. Alejandro entendió la importancia de abrazar y respetar las culturas de los territorios conquistados. Esta apertura cultural no solo facilitó la administración de su vasto imperio, sino que también promovió un intercambio cultural que enriqueció tanto a los conquistadores como a los conquistados, sentando las bases para la fusión greco-persa. En arquitectura y urbanismo, Alejandro fue un visionario. La fundación de ciudades como Alejandría demostró su entendimiento de la importancia estratégica y cultural de estos núcleos urbanos. Estas ciudades no solo servían como centros administrativos o militares, sino también como faros de cultura y conocimiento en su imperio. Los desafíos logísticos de las campañas militares de Alejandro Magno fueron monumentales. Mover miles de soldados a través de vastos territorios desconocidos requería una planificación meticulosa.
La habilidad para asegurar suministros, establecer rutas eficientes y mantener la moral alta demostró su genialidad como líder y estratega. La creación de una red de comunicaciones a lo largo de su imperio fue otra hazaña de Alejandro. Con ella, logró unificar sus conquistas y facilitar el control administrativo y militar. Esta red permitía el flujo rápido de información, esencial para la cohesión y eficiencia del vasto imperio. Alejandro contribuyó significativamente al desarrollo de la Biblioteca de Alejandría, uno de los más grandes centros de conocimiento del mundo antiguo. Su visión de acumular el saber de diversas culturas en un solo lugar refleja su deseo de fusionar Oriente y Occidente, no solo a través de conquistas, sino también a través de la educación y la cultura. La relevancia actual de Alejandro Magno en la geopolítica sigue siendo tema de estudio. Su capacidad para crear un imperio multicultural, y sus estrategias militares aún son analizadas por historiadores y estrategas. Su legado ofrece lecciones sobre liderazgo, estrategia y la importancia de la integración cultural. El legado perdurable de Alejandro, entre el mito y la historia, continúa fascinando a la humanidad. Su figura se estudia en múltiples disciplinas, desde la historia militar hasta la gestión del liderazgo. Alejandro Magno no solo cambió el mapa del mundo antiguo, sino que también dejó una huella indeleble en la cultura y la política que perdura hasta nuestros días.